¿Qué harías si un día descubrieras que el mundo está a punto de desaparecer? No dentro de 100 años, no en una profecía lejana, sino ahora. Imagina mirar a tu alrededor y darte cuenta de que la humanidad entera se dirige hacia su propia destrucción, mientras todos siguen viviendo como si nada fuera a pasar. Eso fue exactamente lo que vivió Noé. Y esta no es solo una historia sobre un barco gigante lleno de animales. Es la historia de un hombre que sobrevivió al fin del mundo. La Biblia describe una época oscura. La violencia había llenado la tierra. La corrupción estaba por todas partes. La humanidad se había alejado completamente de Dios. Las personas vivían únicamente para sí mismas. Mentían, destruían, traicionaban. Y con el tiempo, el mundo comenzó a pudrirse moralmente. Pero entre millones de personas, había alguien diferente. Un hombre llamado Noé. Noé no era rey, no era guerrero, no era una persona poderosa. Era simplemente alguien que decidió obedecer a Dios en un mundo que había dejado de escuchar. Y quizás ahí empieza la parte más impactante de toda esta historia. Porque mientras todos seguían viviendo normalmente, Dios le dio a Noé una advertencia aterradora. El mundo sería destruido por un diluvio. Piensa en eso por un momento. Nadie había visto algo así antes. La lluvia ni siquiera era común como hoy la conocemos. Y aún así, Dios le pidió a Noé que construyera algo gigantesco. Un arca, un enorme barco diseñado para sobrevivir a una catástrofe mundial. Y aquí viene una de las preguntas más importantes. ¿Qué habrías hecho tú? Porque construir un arca en medio de tierra seca sonaba completamente absurdo. Imagina la escena. Mientras todos construían sus vidas, Noé construía un barco enorme, día tras día, año tras año, martillando madera bajo el sol, mientras la gente se burlaba de él. Muchos probablemente pensaron que estaba loco. Otros seguramente se reían cada vez que pasaban cerca del arca. Porque es fácil confiar cuando todo parece estar bien. Lo difícil es obedecer cuando nadie más entiende lo que estás haciendo. Y quizás esa parte de la historia sigue siendo tan poderosa hoy. Porque muchas veces las decisiones correctas también parecen absurdas al principio. Especialmente cuando el resto del mundo va en dirección contraria. Pero Noé siguió construyendo. No porque entendiera todo, sino porque decidió confiar. Con el tiempo, el arca comenzó a tomar forma. Era gigantesca, lo suficientemente grande para albergar animales, provisiones y una familia completa durante meses. Y entonces ocurrió algo todavía más extraño. Los animales comenzaron a llegar, de diferentes especies, de diferentes lugares, como si algo invisible los estuviera guiando. Y mientras eso ocurría, el mundo seguía ignorando la advertencia. Aquí es donde la historia se vuelve inquietante. La humanidad había tenido tiempo para cambiar, tiempo para escuchar, tiempo para reaccionar, pero nadie quería creer que el juicio podía llegar realmente, porque el ser humano tiene una peligrosa capacidad para ignorar las señales, hasta que es demasiado tarde. Y entonces sucedió. El cielo comenzó a oscurecerse. La lluvia empezó a caer. Primero lentamente, pero después, sin detenerse. El agua comenzó a subir. Los ríos se desbordaron. La tierra desaparecía bajo las inundaciones. Y lo que antes parecía imposible, se convirtió en realidad. El mundo entero estaba siendo consumido por el agua. Imagina el terror de ese momento. Personas corriendo desesperadas. Familias intentando escapar. Ciudades desapareciendo bajo la tormenta. Y mientras el caos cubría la tierra, el arca flotaba sobre las aguas. Noé y su familia estaban dentro, protegidos en medio del desastre. Y aquí hay algo importante que muchas personas pasan por alto. El arca no evitó la tormenta, simplemente permitió sobrevivirla. Eso cambia completamente el significado de la historia. Porque muchas veces pensamos que la fe significa evitar problemas. Pero la historia de Noé muestra algo diferente. La fe no siempre te libra de la tormenta. A veces,
simplemente te mantiene vivo dentro de ella. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no se detuvo. Todo lo que la humanidad había construido desapareció. El mundo que conocían dejó de existir. Y probablemente hubo momentos en los que incluso Noé sintió miedo. Porque imagina estar encerrado durante semanas, rodeado únicamente por agua y oscuridad, sin saber cuándo terminaría todo. Pero después de semanas interminables, ocurrió algo inesperado. La lluvia se detuvo. Poco a poco, las aguas comenzaron a descender. Y un día, el arca descansó sobre tierra firme. El mundo había cambiado para siempre. Entonces Noé hizo algo muy importante. Antes de construir ciudades, antes de empezar una nueva vida, decidió agradecer a Dios, porque entendía algo que muchas personas olvidan. Sobrevivir también es un milagro. Y aquí es donde esta historia deja de ser solamente antigua, porque el arca de Noé no trata únicamente sobre un diluvio. Habla sobre la humanidad, sobre cómo las personas pueden acostumbrarse tanto al caos, que dejan de ver el peligro frente a sus ojos. Muchos creen que la historia del diluvio es simplemente simbólica. Otros creen que ocurrió realmente. Pero independientemente de cómo la interpretes, el mensaje sigue siendo poderoso. Las decisiones humanas tienen consecuencias, y la corrupción nunca destruye de inmediato. Primero se vuelve normal. Quizás por eso esta historia ha sobrevivido durante miles de años. Porque cada generación cree vivir en tiempos difíciles, y cada generación termina haciéndose la misma pregunta. ¿Estamos escuchando las advertencias o solo seguimos viviendo distraídos? Pero hay otra razón por la que la historia de Noé sigue fascinando al mundo. Representa esperanza, porque incluso en medio de la destrucción total, todavía existía una oportunidad para empezar de nuevo. Y eso cambia completamente la forma de ver esta historia. El arca no era solo un barco, era un símbolo de salvación. Tal vez por eso tantas personas sienten una conexión tan profunda con esta historia bíblica. Porque todos atravesamos tormentas, momentos donde sentimos que el mundo se derrumba alrededor. Y aún así, seguimos buscando algo que nos mantenga a flote. La historia de Noé también nos recuerda algo incómodo. La mayoría de las personas no cambia hasta que el problema ya está encima. Y cuando finalmente reaccionan, muchas veces es demasiado tarde. Por eso Noé destaca tanto en la historia, porque actuó antes del desastre. Imagínalo una última vez, un hombre construyendo silenciosamente un arca gigantesca, mientras el mundo entero se burlaba de él. Y aún así, siguió adelante. Porque a veces la diferencia entre sobrevivir o hundirse está en escuchar aquello que los demás deciden ignorar. Quizás nunca sepamos exactamente cómo ocurrió todo, pero el mensaje del arca de Noé sigue siendo imposible de ignorar, porque no habla solamente del fin del mundo. Habla sobre fe, obediencia, esperanza y supervivencia en medio del caos. Y ahora la verdadera pregunta es esta. Si tú hubieras vivido en tiempos de Noé, ¿habrías entrado al arca o también te habrías quedado afuera? Si te gustan este tipo de historias bíblicas explicadas de forma visual, suscríbete al canal. Porque algunas de las historias más antiguas de la humanidad siguen teniendo algo importante que decirnos hoy